तन गान न तन पनो प्रेमामृतम बनिधि धीरा Kumagyanatmirandasya Gyananjanasalakaya Om-Jnana-Mirandasya Jnananjana-Salakaya Chudamritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ajanulam Dito Bhujo Kanakavakatu Sankirtanaya Pitaro Kamalaya Vishwambaro Dijapuro Yugadharma Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gurudai Pushpa Chaitanya Nityananda Sahodito Gururai Pushpavanto Chitra Sundotano Vandeham Shri Ramakrishna Abhayo Charanasato Paramanando Sundaro Sugarabhyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Kanchan Gurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Sudere Shri Gaudiya Vaishnava Parampara ki jai, Shri Jiva Goswami ki jai, Shri Sat Sandarbhas ki jai, Ananda Gaudiya Vaishnava ki jai. Muchas gracias a todos por atender a una nueva discusión en la que vamos a profundizar en los Sandarbhas de Jiva Goswami. Hoy vamos a estudiar la naturaleza de Swayam Bhagavan. Vamos a estar discutiendo los anuchedas 28 y 29, donde el Parivasutra del Srimad Bhagavatam es completamente expuesto y presentado por Srila Jiva Goswami. Vamos a comenzar esta discusión desde donde hemos quedado. En nuestra última presentación, es decir, desde el Anucheda 28, que está subdividida. Respecto a lo que hablamos la última clase, hablamos de lo que está tratado en el Krishna Sandarbha, desde el tercer capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam. Yaticham sakalaha pumsaha Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyavakulam Lokam Nidayanti Yuge Yuge. Todas estas proporciones o minutos, porciones de minutos, kalas, son del Purusha, pero Krishna en sí mismo es Bhagavan en sí. Todos estos aparecen en los planetas cuando son creados algún disturbio por los ateístas. Entonces vamos a comenzar por repasar el comienzo de la Anucheda 28. Jiva Goswami, of course, first. Es interpelada por Sutta Goswami y Jiva Goswami lo que hace es citar el verso. Aquí comenzamos a exponer su significado y esa explicación comenzó por lo que el verso está exponiendo como primordial. Él en sí mismo es Bhagavan, quien es la fuente original, Avatari, incluso por encima de Purusha,
como es mencionada en el Srimad Bhagavatam en 1.3.1. Es decir, incluso el Purusha está por encima de todas estas manifestaciones. Y en ese Purusha, la fuente de ese Purusha es Bhagavan Shri Krishna. Entonces, este término avatari es utilizado por Jiva Goswami para señalar que, hablando así de forma general, cuando hay un descenso de un avatar, está viniendo como una manifestación de Paramatma. Pero cuando Krishna viene en sí mismo, esa es una manifestación distinta. Y aunque él aparezca, ¿sí?, para venir como cualquier otro avatar, a través del Purusha, específicamente en Garbhodaksha y Vishnu, nosotros necesitamos ver que hay una distinción específica en el descenso de Krishna. Entonces, esto es lo que está señalando Sutta Goswami y está elaborando esta idea, ¿no? Este es Bhagavan en sí mismo. Él es la fuente. No hay una fuente para él. Por lo tanto, él es Bhagavan. Entonces la prédica es que no podemos continuar sin especificar el sujeto aquí. ¿Sí? La característica de ser Bhagavan, el predicado, es que todo está perteneciendo específicamente a Krishna y no por el contrario. Que la característica de ser Krishna es establecida como Bhagavan. Entonces, Krishna es la fuente de todas las manifestaciones. Krishna Stu Bhagavan Swayam. En vez de Bhagavan Swayam, es Krishna Bhagavan Swayam. El Supremo, el Señor Supremo, puede ser cualquiera de las diferentes manifestaciones. Pero no, Krishna es la fuente. Él es la manifestación cuantasísima de Swayam Bhagavan. Entonces, él es Bhagavan en sí mismo. No porque él haya aparecido de Swayam Bhagavan, sí, sino porque Bhagavatam, el Bhagavan es él en sí mismo. Espero que esto haya quedado claro desde el principio. Esta pequeña porción de la Anucheda 28. Ahora vamos con la segunda parte de la Anucheda 28. El cual tiene 4 secciones, otras subsecciones. Y ahora Jiva Goswami continúa presentando el significado de este Paribhasutra. Él dice aquí, uno no debe tener duda alguna de esta conclusión que Krishna también está exponiendo a través de los avatares. Esto también es un alego para el principio hermenéutico entre lo principal y todas las inducciones que se tienen. La forma es débil, como Prakriti, la parte fundamental de un yagya, un ritual, que es un proceso Vikriti. ¿Sí? Este es el Jaimini Sutra 6554. Entonces, Jiva aquí nos está dando una analogía, ¿sí?, a lo que, para dejar en claro el punto que Sutta Goswami hizo esta declaración después de enlistar todos los avatares. Ahora, sabemos que no enlistó todos los avatares, pero nos dio un contexto. Y un contexto muy bueno
para entender cómo el Señor desciende a la plataforma material a través de diferentes porciones de sus bhutis y vibhutis. Los palas también pueden ser referidos como vibhutis, recordemos, o opulencias u opulencias, como la opulencia de devoción. La Jivatma, por ejemplo, como Narada, es una descensión de Kala. Entonces aquí está diciendo, bueno, vamos a revisar un poco más allá, una evidencia más profunda de Krishna estuvo acá en Shuyam. Esta afirmación, se está cortando el audio del Prabhu Bilal. It seems that Prabhu has lost connection, so okay, just okay. There you are. Of some sort. So I'm not sure if I'm still live or if we're even. Yes. Yeah, could you? I see someone's chatting. So it says I can go ahead. So it appears somebody is seeing me and hearing me. So thank you for that. And we will proceed. Slide, please let me know if you cannot see them or if you can see them. Okay, thank you. So he's used a principle to say that the statement of Krishna's to Bhagavan Swayam coming later in Sutta Goswami's description. Ahora, la afirmación de Krishna estuvo con Swayam, la explica Sutta Goswami como as to what is to be accepted. And he's giving desde el principio hermenéutico que nos está describiendo Jiva Goswami en este anoche 28.2. Por ejemplo, en la descripción de la Krishnama Yagya, en el Shruti es afirmado, si el Udgata falla, allí se debe realizar un yagya sin tener que ofrendar una dakshina al sacerdote. De esta manera, si el pratiharta falta, se debe hacer el yagya ofrendiendo todo, ¿sí? una dakshina. Entonces, aquí se dice que, bueno, se tiene que hacer este sacrificio como Agnistoma Yagya. No estoy familiarizado con lo que
cuál es el propósito del Agnistoma, pero pues bueno, vamos a continuar. Jiva Goswami nos está dando este ejemplo. Entonces, recordemos, no es necesario que haya una dakshina, pero si hay una excepción cuando todo debe ser ofrecido al sacerdote. Entonces, el Udgata tiene dos ideas opuestas. Ofrecer dakshina y no ofrecerlo. Ofrecerla de forma completa y no ofrecerla. Y estas no pueden ser evidentemente ejecutadas de forma simultánea. Entonces, ¿cuál es el principio hermenéutico aquí? Se puede concluir que ¿cuál se puede concluir que es la acción correcta para ejecutar? Es el mismo principio que se está aplicando aquí. Krishna es primero entendido como alguien que está dentro de los avatares y después él se identifica como Swayam Bhagavan. Uno de estos dos es después la afirmación que toma el liderazgo. And that same principle of putting of what is to be followed. Podemos comprenderlo de la misma manera. La dakshina debe ser dada de forma completa o simplemente no se da. Eso ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Krishna está viniendo como avatares, pero después él se identifica como Swayam Bhagavan. Continúa. Alternativamente, la afirmación de Krishna, aún así, es Bhagavan en sí mismo, es validado por el principio hermenéutico que Shruti impera el contexto, el prakaran, el cual en este caso está relacionado con los avatares. Un ejemplo de aplicación es el principio que se encontró en el comentario de Sankaracharya en el Vedanta Sutra. Dado que es una afirmación directa, un shruti, este lleva una autoridad mayor, que es el contexto de prakaran. Y no hay una contravención del hecho de que sus fuegos, manaschit, y de esta misma forma son independientes al ritual de la acción del kriya, siendo este asociado con el conocimiento, vidya. Sutta Goswami nos menciona todas los descensos en forma de avatar. Y luego nos expone la afirmación específica para declarar la naturaleza de Swayam Bhagavan Sri Krishna. Entonces, esta afirmación impera sobre el contexto de las descripciones generales de todos los descensos de los avatares que ya Sutta Goswami había dado. Aquí vemos el ejemplo de aplicación. En el comentario de Sankaracharya del Vedanta Sutra. Como ya lo dijimos, dado que es una afirmación directa, Shruti, tiene una autoridad mayor de la del contexto, el prakara. No hay una contravención del hecho de que sus fuegos, manaschit y demás, son independientes de la acción ritual kriya, sino también asociados al conocimiento vidya. Entonces recordemos que es un comentario de Sankaracharya en el Vedanta Sutra, donde él está afirmando este principio hermenéutico. Obvio, está en un contexto muy diferente,
hablando de... Bueno, se cortó ahí, no alcancé a escuchar. Jiva Goswami continúa aquí. Sankaracharya comenta que el Shruti, la afirmación acerca del Shruti, todos estos fuegos, manadas, chiti y demás, son construidos a través del vidya, del conocimiento, de forma única, y no a través del ritual, de la acción, del kriya, porque esto supera o impera sobre la naturaleza subsidiaria de Ashvatantatriya, determinada por el contexto Prakaran, de ser incluido dentro del ritual de la acción, del campo donde se ejecuta el ritual de la acción, el kriya. Entonces aquí, ¿cuál principio hermenéutico debe ser aplicado? Aunque Krishna es enlistado como entre los 20 avatares, él es incluido dentro del contexto de los avatares como tal. Él es característico por ser un avatar que está sobre la afirmación de Shruti, que es Krishna, es Bhagavan en sí mismo. Entonces Sankaracharya aquí está llegando al punto en el Vedanta Sutra, donde él está comentando que este conocimiento, el conocimiento es una base real. Es el punto al que él está llegando. El hecho que el conocimiento está siendo establecido por la base, eso supera la idea de que el conocimiento está siendo establecido en un contexto de explicación de los fuegos, manas, chiti y demás, en la acción ritualística. Entonces, sí hay una acción ritualística, kriya, sobre la realidad de la substancia. Entonces, nuevamente, para nosotros que no estamos muy letrados respecto al Vedanta Sutra, podemos simplemente dirigirnos a los comentarios de Jiva Goswami y dar nuestra comprensión desde el Gaudiya Vaishnava. Entonces aquí, pues sí, claro, Sankaracharya está haciendo el punto de que pues la acción está dirigiendo el kriya. El conocimiento está dirigiendo el kriya. Llegan a la conclusión de que el Shruti es Krishna, es Bhagavan en sí mismo. Consecuentemente, aquí también en el contexto de la discusión de los avatares, Sutta Goswami no utilizó la palabra de Bhagavan por ningún otro avatar. Lo hizo solo en referencia a Krishna. Bhagavan removió todo el sufrimiento de la tierra. Esto fue pues, en el Arucheda 23. Entonces, incluso antes, pues la terminología de Bhagavan había sido utilizada antes, pero nunca fue usada para establecer la relación con Krishna. Él está enlistado como avatar porque es Bhagavan en sí mismo y debe estar allí situado por su naturaleza intrínseca. Él a veces deviene visible en el mundo para alimentar todas estas manifestaciones dulces y divinas como un lila, ¿sí? Como tomar nacimiento en orden de darle bienaventuranza a sus asociados personales. Obviamente, el punto importante aquí es que el descenso de Krishna, Swayam Bhagavan Shri Krishna, es muy especial. Y
once in a day of Brahma. una vez en un día de Brahma. It's really Es unique in every day muy of único Brahma that en- Krishna himself en la descended cotidianidad de Brahma, pues que Krishna in descienda one specific en una forma yoga cycle, específica, en un yuga, en un ciclo de yuga of específico, which there are 1,000 cycles que son of Brahma. 100 ciclos en un día de Brahma. So the quote from the Entonces aquí Brahma nos cita Samhita, del Brahma Samhita. Bhagavad Govinda, the Yo original sirvo a Purusha, Govinda, el original Purusha, quien está siendo situado de forma eterna en la forma de Rama a través de una limitación parcial de su poder completo. De forma avatárica, desciende de sus varias formas a los 14 mundos. Cuando Krishna en sí mismo aparece en el mundo, él lo hace de tal manera que su naturaleza se hace manifiesta como Paramatma, Paramahatma. El término avatara significa que está deviniendo visible dentro de la creación material. Desde que Balarama es mencionado en conexión con Krishna en el Srimad Bhagavatam 1.3.23, él trasciende la clasificación de ser una parte del Purusha. La afirmación de Krishna es tu Bhagavan Swayam, la palabra tú indica que Bhagavan es distinto de todos los amsas, de las partes y todos los kalas, partes de minutos del Purusha. Y eso también hace parte del Purusha en sí mismo. Entonces, aquí Jiva Goswami está expandiendo su explicación más allá y nos está permitiendo pensar en el hecho de que no estamos hablando de Krishna solamente, sino también estamos hablando de Krishna y Balaram, porque Balaram es mencionado en el mismo verso como Krishna, antes de listar todos los avatares. Continúa Jiva Goswami para aclarar. De forma alternativa, por la palabra tú, el shruti o la afirmación que expresa, es entendida como definitivo, Svadharana. Entonces, por este principio, el shruti definitivo es aún más fuerte que cualquier otra afirmación. Es decir, Svadharan Shruti Bhagavati. Incluso Mahanarayan y otros que son referidos aquí como Swayam Bhagavan en ciertas partes, como en este Shruti en sí mismo, este también puede ser entendido como con un sentido secundario por virtuosidad. Jiva Goswami está yendo a través de esto en relación con otras afirmaciones del Bhagavatam, que también estableció en el Tattva Sandarbha como el Brahman, desde una perspectiva del Gaudiya, para encontrar otros lilas, narraciones, y dentro del Bhagavatam podemos encontrar que Krishna usualmente se está siendo referido en diferentes lugares como un Amsa, o como otro avatar. Entonces él va a tomar una prueba muy fuerte de estas afirmaciones y nos va a mostrar de forma muy metódica cómo leer estas afirmaciones de forma apropiada y en concordancia con el Pariva Sutra. En este caso, la clave es Krishna Stu Bhagavan Swayam. Entonces, la afirmación definitiva es que Krishna es más fuerte que cualquier otra afirmación. Y esto se va a ir haciendo aún más claro mientras avanza.
Por ejemplo, acá. many parts. Esta noche en específico también tiene otras subsecciones, pero bueno, vamos a continuar. Entonces podemos que aquí está reforzando una y otra vez diferentes perspectivas, las cuales podemos decir como, entonces Krishna es otra manifestación viniendo de Garbhodakshai Vishnu, del Garbhodakshai Purusha, en la manifestación material. Pero no, miren, estas son las razones por las cuales no es así. Hay muchas, ¿no? Claramente, pero aquí están los argumentos estratificados. Esto tiene mucho peso porque el principio hermenéutico que Sutta Goswami expuso es muy específico. Entonces, continuamos en este Sandarbha, en esta subsección. En la parte principal de este verso del capítulo del Bhagavata, Sutta Goswami utiliza dos palabras, Purusham y Bhagavan, mientras que en la parte final de conclusión del verso, él usa dos palabras, Pumsaha y Bhagavan, porque la palabra Pumsaha es un sinónimo de Purusha y también porque la palabra Bhagavan es idéntica. Sri Sutta aquí nos recuerda que estas son palabras iguales, utilizadas antes, para hacer evidentes obstáculos hacia la comprensión adecuada. Entonces, estas palabras son equivalentes a Udesha, ¿sí? Y en las finales afirmaciones, Radnirdesha. Jyotish. Por ejemplo, en la sección en la que trata el tema de Yotishtoma, en conjunción con, dice, en cada primavera se debe rendir servicio por los yotish, y la palabra yotish refiere al yotishtoma, el sacrificio de yotishtoma. Aquí podemos ver y comprender todos los fundamentos que Jiva Goswami nos está explicando de forma metódica y desde el principio hermenéutico para que nuestra lógica común pueda tener una idea de la literatura y su esencia. Aunando también los comentarios de este tema, that the opening and the closing statement regarding the position of en Bhagavan relación con la posición de Bhagavan, están utilizando las mismas palabras aquí y está haciendo énfasis en el punto en que Bhagavan es la fuente de todos los descensos de los avatares. El avatari. Solo por pensar el nivel de discurso aquí de Sutta Goswami y cómo profundiza en su presentación en respuesta a todos estos sadhus. Cómo de forma tan precisa él está haciendo su presentación, ¿no? Y cómo Jiva Goswami aquí está, o alguien como Jiva Goswami puede profundizar aún más respecto a esa presentación y traernos todas estas tatuas variadas, apoyadas en su posición respecto al Pariva Sutra para nuestro Sampradaya. Y nuevamente, recordemos, Krishna, la suprema personalidad de Dios,
esto es lo único que Of course, our que- perspective is it should be unique to es all Vaishnavism. imperativo para el That Gaudiya Krishna is the Vaishnavismo. supreme personality of Godhead. But it's not seen Krishna es la suprema Not all personalidad de those Dios, that are approaching pero no es visto de esa forma. ¿Mm? his Todos personal estos que se están aproximando a esta verdad, incluso su forma personal está siendo reconocida como avatari. Krishna es tu Swayam Bhagavan. of his Y todas various sus manifestaciones vienen de él. Ahora, la distinción entre el todo y sus partes. Jiva Goswami continúa. Esta es una sección muy interesante de su primera parte que descrita del Paribhashutra, donde Jiva Goswami nos va a estar revisando el comentario de Madhvacharya y va a crear una perspectiva correcta respecto al Gaudiya Vaishnavismo. Y va a mostrar todas esas concepciones erróneas que tenía Madhvacharya. En su lectura de este verso, un acharya honorable del Tattva lee. Es interesante que él se refiere a Madhvacharya de esa forma, porque como Gaudiyas estamos buscando o vemos a Jiva Goswami como un Tattva acharya. Y un acharya que establece el tattva acorde a la dirección de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, los Goswamis empowered to bring están empoderados para traer estos aspectos de la teología, empoderados por Sri Chaitanya Mahaprabhu, y dar una comprensión del tattva más profunda, basada en el Siddhanta. Y hay muchos aspectos, ¿no? En las afirmaciones específicas del Bhagavad Purana, como el Pramana. Y después dando un comentario muy comprensivo, aunador en el Bhagavad Purana, resaltando los puntos esotéricos de la verdad absoluta a través de ese Purana, a través de los lentes de el Sankirtan de Sri Chaitanya y su alcance. In earlier sampradayas, a commentary Podemos ver una aproximación en otras sampradayas respecto al Vedanta Sutra. Así que por eso es que la Gaudiya Sampradaya no vio una necesidad de que los Goswamis establecieran un comentario del Vedanta Sutra. Y por eso, pues, sí hubo una respuesta de otros, pues, Vaishnavas de la actualidad. Pues el Srimad Bhagavatam es el comentario más maduro del Vedanta Sutra. Entonces, lo que es importante es que nos familiaricemos con solamente mostrar esa distinción entre sampradayas. Sí. Por ejemplo, a Baladev, quien hizo un comentario del Vedanta Sutra, el cual pues, nos da unas luces
como Gaudiya Vaishnavas. Pero este comentario señalando el Siddhanta del Bhagavad y su punto de vista está siendo expuesto en los sandarbhas de Jiva Goswami. Now, the Krishna Sandarbha Entonces aquí el Krishna Sandarbha, de una forma muy detallada, nos está mostrando de qué se trata realmente esto. Y podemos ver ahora que estamos yendo hacia la esencia del Parivashutra, ¿no? Y ahora Jiva Goswami comienza realmente a exponer las gemas del pensamiento, las ideas de los elementos que constituyen el Siddhanta del Gaudiya Vaishnavismo. Entonces ahora, nos damos cuenta, ¿no? El Acharya Varunalva, el Tattvad Srimad Acharya, lee la palabra Swa en lugar de Cha y explica lo siguiente. Todos los avatares mencionados antes, excepto el original, la forma original, Mula Rupi, es Krishna en sí mismo. Lo que es su naturaleza intrínseca, su swarupa. Entonces pregunta, ¿cuál es entonces su naturaleza intrínseca? ¿Cuál es la naturaleza intrínseca de los avataras? ¿Son ellos swamsas o kalas? Y kalas del Purusha, y no son diferenciadas vivinamsas como jivas, como las jivas, como es también dicho en el Varaha Purana. Entonces nuevamente está citando Madhvacharya. Madhvacharya, su comentario, dice, bueno, todos estos avataras mencionados antes, excepto Krishna en sí mismo. Los avatares de Sri Krishna y la distinción entre ellos es que ellos no son vivinamsas como los jivas, como jivas en realidad sí son amsas y kalas del Purusha. Madhvacharya continúa aquí en su comentario para decir amsas o porciones hay de dos tipos, que son iguales al ser, swamsa, y diferenciadas, vivinamsa. Como swamsa es definida como una porción del mismo, de la misma naturaleza intrínseca, no swarupa, que tiene una existencia sostenida, un stiti, como un todo, un amshi. Entonces allí no existe ni siquiera un átomo, anu, o distinción, un veda, ¿sí? Entre su amsa y su amsi. El vivinamsa, por el otro lado, tiene una pequeña potencia de ¿cómo se dice eso? Como la limitud. Hay algo que tiene fin. Entonces aquí nos está mostrando la distinción entre un swamsa y un amsi. Básicamente le está diciendo que todas estas manifestaciones son iguales a la suprema personalidad de Dios. No hay un átomo de distinción entre ellos. Jiva Goswami clarifica el punto. En oposición, claro, a Madhvacharya. Esto no es lo único que como Gaudiyas consideramos como o tenemos un desacuerdo en cuanto a la teología. Madhvacharya también tiene una perspectiva diferente
respecto al Vivinamsas o las Jivas. Él básicamente ve a las Jivas como cayendo en tres gunas. According to their Él no ve a las Jivas como cayendo en ciertas gunas específicas, sino en ciertas características materiales, que desafortunadamente para algunas Jivas significa que esa perspectiva está diciendo que las Jivas en ignorancia nunca tendrán la oportunidad de obtener moksha. No vamos a ir profundamente en estos argumentos, pero pues es otro punto, ¿no? Distinción teológica entre Madhvacharya y nosotros como Gaudiya Vaishnavas. Entonces Jiva ahora escribe. En relación con esto, siguiendo con lo que Madhva ya había dicho, entonces, los AMSAs y sus identidades de forma natural pueden ser comprendidas como dadas específicamente para la unidad y un ser categórico como Yati Yatva. Esta situación es comparable a todo aquello que fluye desde un lago inexhaustible, donde todo aquello inexhaustible tiene una inexhaustibilidad de su misma fuente. De otra forma, sería imposible distinguir entre la parte Amsha y lo que es el Amsi como el todo. Entonces, Jiva aquí está clarificando. Entonces, aquí realmente hay una fuente. Y están las partículas que nacen de este todo. Y podemos ir aquí específicamente a lo que dice este lago y todo lo que de ese lago surge. Pero vamos a mirar a una perspectiva no apropiada. Si Vasudeva, el Amsi, y Shri Aniruddha, el Amsa, fueran idénticos en todo sentido, entonces Vasudeva tendría, a veces podría esperarse que apareciera como Aniruddha. Esto contradice todas las afirmaciones directas de las escrituras y por tanto son inválidas. Asat. De forma consecuente, la jerarquía de Taratamya de forma certera existe entre el avatari y sus avatares. No hay, recordemos, no hay átomos de distinción. Madhvacharya, perdón, Madhvacharya dice, no hay distinción, no hay un átomo de distinción. Y yo le dice, sí la hay. Y esta distinción es muy importante. Hay una jerarquía. Y esta jerarquía en sí misma prueba la distinción. En el tercer canto del capítulo 8, Vasudeva describe que hay algo superior al Sankarshan. Third canto. The four topmost celibate sages, the Kumaras, desiring to... Los sadhus más elevados, los Kumaras, desearon conocer la verdad en relación con él, quien es superior a Bhagavan Sankarshan. Y se aproximaron y preguntaron por él, Sankarshan, y su de original, la cual su conciencia, Sattva y Gyan, es no obstruida y la cual está situada en la región Patala. En ese momento, él está sirviendo a través de una absorción meditativa a su misma fuerza, dice Vasudeva. Entonces aquí pregunto, ¿por qué Sankarshan estaría sirviendo a Vasudeva?
si Vasudeva no es superior a él. So that's Entonces, part of esto es parte de su his, support for his Ah. position and our Gaudiya position. refuerzo a su posición. That there is a hierarchy between Claro, sí, hay una jerarquía entre todas las manifestaciones Godhead. del Señor. In the explanation offered by Srimad En la explicación ofrecida por Srimadacharya, la frase Krishnas tú sería redundante por su propósito de servir por la misma frase, Bhagavan Swayam. Además de esto, en su explicación del Vedanta Sutra, Mahava en sí mismo ha señalado de forma explícita la diferencia entre AMSA y AMSI, con la afirmación de, aunque hay AMSAs, porciones, Matsya y otros avatares y el Supremo, avatares del Supremo, no son en sí, no son lo mismo en el sentido de las jivas, así como aunque ambos, el sol y la mariposa, son porciones de la luz en sí, de Yamsa, ellos no son uno en la misma categoría. Y después él utiliza una afirmación de Madhacharya para mostrar que esta es una charya que está presentando lo que nosotros concebimos como algo contradictorio. Entonces, ¿cuál vamos a aceptar? Y Jiva está afirmando que debemos revisar esto con cuidado, porque él está reconciliado con el Siddhanta como lo comprendemos, y por lo tanto desde nuestra perspectiva está mostrando más evidencia desde esta evidencia con otros recursos sástricos, como el Bhagavad Gita. Ahora, aquí, desde que la distinción exista entre AMSA y el todo AMSI, tenemos explicado de forma muy apropiada el significado de la afirmación. Krishna, de todas maneras, es Bhagavan en sí mismo. Krishna es tu Bhagavan Swayam. La segunda, aquí continúa señalando que la segunda parte del verso no está conectada de forma sintáctica con el primero, porque está esta palabra tú, que indica un rompimiento en la estructura sintáctica gramatical de esta oración. Y de forma consecuente, la afirmación Krishna, de todas maneras, es Bhagavan en sí mismo, está completa como ella en sí misma, bueno, pero valga la redundancia. Entonces, la intención de Shuta se compuso en esta sola oración. Él hubiera usado la palabra cha en vez de tú. En ese caso, la afirmación comenzando con Indrari, en el segundo verso, sería lo que significaría ellos son la mente. Ellos, o sea, los avataras serían solo Mrida y Yanti. Y serían servidos por la gracia de Krishna en esa específica yuga. Nos vamos a continuar con un pequeño comentario aquí, les vamos a compartir con ustedes, solo para leerlo. Okay. Para completar nuestra presentación del Anuchya 28. Entonces, Jiva aquí ya nos ha presentado de una forma muy clara sus puntos y su refutación a lo que se podía comprender como una idea errónea del comentario de Madhacharya. Entonces, Sri Jiva Goswami toma una excepción de la lectura de Srimad Acharyas, acorde con que
Para Madhavacharya Bhagavan tienen dos tipos de manifestación llamadas Swamsa, o sea, las porciones de sí mismo, y Vivinamsha, porciones diferenciadas de él. Todos estos avataras pertenecen a la primera categoría, las jivas, y las jivas pertenecen a la segunda. Pero entonces Madhava aquí lo hace súper claro en su forma que los avatares no pertenecen a la jiva, ¿sí? A la categoría de la jiva, pero sí a Bhagavan. ¿Sí? Esto lo hace para afirmar, más allá de que el verso va hacia a que no hay ni siquiera un átomo, un anu de distinción entre estos dos. Entonces, obviamente, Jiva Goswami le responde a esto y dice, incluso entre los avatares hay una gradación, ¿sí? Y es comprendido desde el Srimad Bhagavatam 1.326, el cual compara los avatares y sus inexhaustibles e ilimitadas manifestaciones como fluyendo desde el lago ilimitado. El sentido de esto es que es inexhaustible de una fuerza, de una fuente, pero no son iguales a esa fuente. La inexhaustibilidad de esto es que depende del lago en sí. Por lo tanto, las manifestaciones son dependientes de este lago y no viceversa. Esta gradación existente entre Swayam Bhagavan y sus innumerables avatares es comprendida para ser presente incluso en el Krishna Lila entre las manifestaciones como Bhagavan quienes participan en esta. Krishna es también la fuente del refugio de todas sus expansiones como Vasudeva, procediendo desde sí mismo como Balaram, quien es Sankarshan. Pradyumna y Aniruddha. De forma similar, en el Brahma Vimohan Lila, Krishna se manifestó de formas innumerables de Vishnu, las cuales no eran en sí iguales a Krishna, iguales a la fuente. Entonces, la segunda parte del verso es una oración independiente y aplicable a los avatares de Purusha. No está conectado de forma sintáctica a la oración de Krishnastu Bhagavan Swayam. Esto porque es un indeclinable, ¿sí? El tú separa a Krishna del resto del verso. Lo hace una oración completamente aparte. Esto indica que Krishna no aparece como en todos los yugas en su forma original. Esto estableciendo que Krishna Swayam Bhagavan es el tema principal del Krishna Sandharma. Esto también es una de las características distintivas del Gaudiya Vaishnavismo como escuela. Aunque hay ciertos puntos de contradicción entre los indologistas hindúes, esta comprensión es crucial para el tipo de devoción más elevada, Uttama Bhakti, conocido como Raganuga. Se lleva Goswami entonces se esfuerza para diluir cualquier tipo de duda que haya en relación con esto. Y esta es una contribución única entre la teología hindú. Y él continúa con este tema en la Anucheda 43. Tenemos un gran trabajo entonces para comprender todo lo que Jiva Goswami nos está exponiendo aquí respecto al Parivashutra. Esta idea está seguida con los Raganuga Bhakti, ¿no? Los Ragadmikas. El Uttama Bhakti es el punto ideal por nosotros los Gaudiya Vaishnavas, que solo puede tener frutos si hay una comprensión apropiada de ello, del Siddhanta, el cual este Parivashutra es clave, porque desbloquea todos estos enigmas que ven en el Bhagavad Purana
y lo hace como el Brahman primario. Una revelación que constituye esa metodología, la cual nos permite adquirir Sambandha, Avideya y Prayaya. Y todos juntos perfectamente nos permite entrada a este ideal elevado, Raganuga. Absolute realization, and entrance as a Raganuga Bhakti. And this is Y available. este está disponible de esta forma. So I will Entonces voy a terminar nuestra discusión aquí. we'll begin with the 20th Vamos a comenzar con el in our next Anuchada número 29 en la siguiente presentación. going a little over. If there's any questions, I'll be glad Si hay to alguna address them pregunta, now. puedo responderlas en este momento. If not, I will Si no, sincerely les agradezco de forma muy sincera por su amable asociación. Vanchakalpatarudya Chakri Pasindhu Veva Chapati Tanam Pavani Vyo Vaishnava Vyo Namo Namah.